Bueno, señorita. Ya estamos ¿Quién aquí iba a de pensar, nuevo. quién iba a pensar que íbamos a estar nosotros grabando Hombre, tantos vídeos, señorita? madre ¿Cuánto, mía. cuánto? Y ellos solo ven una pequeña parte, que si viesen el resto ya, vamos, se caerían de Sí, espalda. sí. Pero qué bien, qué bien. Bueno, Sí. otro día más, señorita, otro día más. Eso es. Estamos con la gente de primero de la ESO, que estamos Ujú, repasando y que estamos haciendo, bueno, pues que los repasos pues nos sirvan para que el año que viene pues podamos seguir, ¿no? Es decir, ujú. podamos tener conciencia de que hemos visto bien esta parte, Eso ¿vale? es. Pues nada, vamos a seguir con el tema 2, ¿no, señorita? Ujú. Eso es con el tema del relieve de los continentes, don Jorge. Ellos, en realidad, cuando esto lo vieron en clase, ellos lo vieron mezclado con el tema 3. Lo que pasa Claro, es que nosotros, como ahora lo estamos repasando y realmente tampoco tenemos una prisa abrumadora por verlo todo corriendo y demás, vamos a aprovechar esta semana para ver el tema 2, la parte de los relieves, y la semana que viene veremos el tema 3, el tema de las aguas, de los océanos y demás. Pero por lo menos que lo hagamos de alguna forma fragmentado. ¿De acuerdo? sí. Así que, don Jorge, cuando usted quiera. Decirle también a los alumnos que, bueno, que la parte que es de los mapas lo vamos a Ujú. hacer de otra manera. Vamos a Eso es. repasar exactamente. Nosotros vamos a ver tema 2 hasta África, ¿eh? Ujú. Y el tema 3 igual hasta África. Antes de empezar África, pues vamos a ver lo que había en esas dos unidades. Eso ¿Vale? es, lo que son ya los mapas como tal, lo que haremos será que además sabemos que os encantan, pues lo que haremos serán actividades interactivas para repasarlo, ¿vale? Ya os iremos indicando, pero la idea es que también eso pues os acordéis, que sepáis dónde está en algún que otro país, que sepáis algún que otro río dónde está, entonces no os preocupéis que eso lo haremos dentro de un par de semanas o tres, ¿de acuerdo? Muy Bueno, bien, pues don muy bien. Jorge, ¿podemos comenzar ya? Comenzamos. Vale, perfecto. Bueno, pues empezamos con el tema del relieve y de los continentes. Como sabéis, para saber básicamente primero lo que es el relieve o lo que son los continentes como tal, primero tenemos que saber cómo se forman. ¿De acuerdo? Aquí tenéis un mapa de todo el relieve, digamos, conocido a día de hoy de lo que sería el planeta Tierra. Entonces, fijaros, realmente ese relieve, esos continentes, ¿dónde se forman? Bueno, pues se forman en la capa externa, en la capa más externa de la Tierra que se llama la corteza. ¿De acuerdo? En esta capa superficial es donde se encontrarían tanto los continentes como los fondos oceánicos. Hoy vamos a hablar un poquito del tema continentes y la semana que viene hablaremos un poquito más del tema de los fondos oceánicos. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la gracia de esta masa de relieve o de esta masa de tierra? Pues que con el paso del tiempo ha ido variando, ¿de acuerdo? Los continentes no eran antes como nosotros los conocemos a día de hoy. Y esas son algunas de las teorías que nosotros vamos a comentar en este momento. Fijaros, ¿cómo se forman lo que son los continentes? Bueno, pues hay varias teorías. Realmente, como esto ocurrió hace millones de años, pues no se tiene una teoría, digamos, 100% cerrada, pero sí que es verdad que hay como dos teorías que dan respuesta, intentan dar cabida a esta situación. Fijaros, ¿cómo se cree que se formaron los continentes o este relieve que nosotros conocemos a día de hoy? Bueno, pues hay una teoría que es la teoría de la deriva continental. No sé si os acordaréis que había un científico que se llamaba Alfred Wegener, que es el que tenéis en la esquina, que en 1912 hace esta teoría de la deriva continental. ¿Qué es lo que dice él básicamente? Bueno, pues que los continentes en un primer momento, hace millones y millones de años, habían estado unidos en un supercontinente que se llamaba Pangea, ¿vale? Bueno, él le pone ese nombre, pero la idea es que todos los continentes realmente consiguen unificarse de tal forma que crearían un solo continente, ¿de acuerdo? Y con el tiempo fueron fragmentándose. Esa sería la primera teoría. ¿Cuál sería la segunda teoría? Bueno, pues la segunda teoría tendría que ver con la teoría de la tectónica de placas. ¿Qué significa eso? Eso significaría que la litosfera, que sería la capa más superior, ¿de acuerdo? La litosfera, la capa más superior, estaría fragmentada, no sé si veis las líneas de colores, ¿de acuerdo? Estas líneas azulitas, amarillitas y rojas. Bueno, pues lo que vendría a decir sería que la Tierra estaría dividida en placas rígidas que coinciden además normalmente con la forma de un continente o con la forma
de algún que otro océano, ¿vale? Y entonces estas placas irían flotando, ¿de acuerdo? Irían flotando alrededor de la Tierra muy sutilmente, nosotros eso no lo notamos, y de vez en cuando surgen choques entre ellos, y cuando surgen esos choques entre ellos, surgirá lo que nosotros conocemos como terremoto, ¿de acuerdo? Eso más o menos por un lado para explicar por qué la Tierra tiene esa forma, por qué el relieve de la Tierra tiene esa forma, cómo había sido al principio y cómo podría explicarse que fuese a día de hoy, ¿de acuerdo? Señorita, Bueno, sí. dos cositas, dos cositas. Uh-huh. Esto que no se crean los alumnos que pasó hace poco, Uh-huh. ¿eh? Es decir, hace millones, millones, millones de años, ¿vale? Eso Y es. otra pregunta, otra cosita que le he escuchado. Señorita, la litosfera. Lito Uh-huh. significa piedra, Eso ¿vale? es. Para que ellos Eso es. también vayan ya jugando. Geo, Uh-huh. litos, hidro, todo ese tipo de palabras que nos van a decir de dónde viene, ¿vale? Eso es. Vale, Continúe, estupendo. señorita. Muchas gracias, don Jorge. Bueno, y si sabemos ahora cómo se formaron los continentes, es decir, cómo se formó el gran relieve de la Tierra, ahora lo que nos queda por saber es, bueno, pero el relieve, es decir, esto que nosotros estamos viendo en pantalla, ¿cómo se forma? Es decir, ¿por qué una montaña es más alta que otra? ¿Por qué existen las cuevas? ¿Por qué hay lugares en los que las montañas son más elevadas, pero hay sitios en los que hay lugares que son completamente llanos? Bueno, pues eso se explica gracias a la formación del relieve. La formación del relieve lo que quiere decir es que hay una serie de agentes, tanto internos como externos, que modelan, ¿vale? Que modelan, que moldean el relieve, ¿vale? Esos agentes pueden ser internos o pueden ser externos, ¿vale? Agentes externos que, por ejemplo, podrían moldear o modelar este relieve, pues, por ejemplo, podrían ser las construcciones de los seres humanos, el agua, el viento, la vegetación o la temperatura, ¿de acuerdo? Pero luego tenemos los agentes internos, que son esos agentes que ocurren en el interior de la Tierra, ¿de acuerdo? Son agentes que ocurren en el interior de la Tierra que nosotros visualmente no vemos como tal, pero que modifican mucho y bastante lo que sería el relieve que nosotros conocemos, ¿de acuerdo? Bueno, pues fijaros, hay dos Señorita, agentes... ¿Sí? señorita, Sí, sí. la formación usted me va a decir sí o no, la Uh-huh. formación del relieve se llama orogénesis. Eso es, eso es. Exactamente, exactamente. De hecho, una Vamos, palabra seguimos. que tendrían que conocer, ¿de acuerdo? La orogénesis, ¿de acuerdo? Muy bien. Vale, seguimos. Entonces, dentro de los agentes internos, ahora después veremos los externos, pero dentro de los agentes internos hay como 4 que debemos conocer. Los primeros son el pliegue y la falla. ¿De acuerdo? Seguramente los 2 dibujitos que vienen arriba os sonarán mucho porque son exactamente los mismos que nosotros tenemos en nuestro libro de texto. Recordad que todos los materiales que existen en la Tierra, es decir, en la piedra, la arena y demás, no tienen por qué ser o no tienen por qué tener la misma dureza. Hay materiales que son más flexibles, hay materiales que son más rígidos. Bueno, pues cuando los materiales son flexibles, en la Tierra se forman pliegues, ¿de acuerdo? Y cuando los materiales son muy duros, en la Tierra se forman fallas, quiere decir que se fragmenta la Tierra, ¿de acuerdo? Si la Tierra es blandita, digamos, pues obviamente se moldea. Si la Tierra es dura, pues lo que ocurrirá es que se fragmenta por la presión, ¿de acuerdo? Fijaros, aquí abajo tenéis 2 fotografías y aunque las dos parezcan simplemente trozos de piedra, realmente si os dais cuenta, en la de debajo del pliegue hay como una serie de ondulaciones, ¿vale? No deja de ser piedra, o sea, esto no deja de ser algo duro, pero dentro de las variedades es más blandito. Y luego veis en la otra zona, la zona de falla, que si os dais cuenta, pues como que los cortes son mucho más duros, ¿de acuerdo? Y están como mucho más fragmentados. Bueno, pues aparte del pliegue y de la falla, también tenemos lo que se conocen como volcanes y terremotos. ¿De acuerdo? Fijaros, recordad que un volcán era esa apertura de la corteza de la Tierra, la que hemos visto al principio, era esa apertura de la corteza de la Tierra que permitía que saliese, digamos, material del interior. ¿De acuerdo? Y por otro lado también teníamos otro movimiento de la Tierra, que eran los terremotos, que eran pues movimientos subterráneos que podían incluso hasta llegar a romper esta misma capa de la corteza, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que recordar que hay 4 agentes internos súper importantes: pliegue, falla, terremoto y volcán, ¿de acuerdo? Bueno, dicho esto, ¿sí, don Jorge? Señorita, una
para que si ellos van de vacaciones y van por Andalucía, nosotros cuando hacemos el viaje a Sierra Nevada, pero nos parábamos en el Torcal de Antequera. Es Y verdad. todo lo que usted ha explicado, los 4 agentes se dan ahí. Se dan los pliegues, se dan las fallas, se dan los agentes moderadores externos. La verdad es que es una maravilla pasear por allí y ver lo que ha creado la naturaleza, ¿no? Claro. Yo creo Sí. que el Torcal es uno de los sitios donde se puede ver lo que usted está explicando y lo que va a explicar. El agua, Pues el viento, si tienen todo. oportunidad los chicos, que busquen en internet el Torcal de Antequera y así ven alguna que otra imagen también y se hacen una idea y puede ser interesante también. Seguimos entonces, ya nos queda muy poquito realmente. Bueno, hemos visto cómo se cómo se formó ese gran relieve, ¿no? Que era lo que nosotros conocemos como los continentes. Hemos visto también cómo los agentes internos pues van modificando que, en fin, pues que gracias al tipo de material o a cómo funciona la corteza de la Tierra, el relieve que nosotros conocemos sea de una forma u otra. Ojo, eso no solo modifica lo que son los campos, eso también modifica las ciudades. Lo que pasa es que las ciudades están ya tan avanzadas que realmente con nuestros ojos no somos capaces de visualizarlo. Bueno, y nos quedaría por ver lo que sería el modelado del relieve, digamos, externo, ¿de acuerdo? Es decir, qué factores que son externos al interior de la Tierra o intrínsecos al interior de la Tierra pues hacen que también el relieve se modifique. Bueno, pues en un primer momento tendríamos el agua, ¿vale? Tenía aquí 4 tipos o 4 formas de agua, ¿no? Aquí en la esquina izquierda abajo tenéis lo que serían las olas o las corrientes marítimas, ¿vale? ¿Qué harían estas olas o estas corrientes? Pues lo que harían sería sobre todo ir con este arrastre de las olas, irían desgastando Cuando digo piedra me refiero a cualquier tipo de material sensible, ¿no? Pues irían desgastando, transportando esa arena, ese materialito y lo irían moviendo de un sitio a otro. Otro tipo de agua que tendríamos sería el agua de lluvia, ¿vale? Que lo tenéis en la esquina derecha. Sobre todo, ¿qué es lo que haría? Pues filtraría o calaría e incluso llegaría a formar cuevas, ¿de acuerdo? Gracias al agua de lluvia se forman en gran medida las cuevas. Otro tipo de agua que tendríamos pues serían los ríos, que la tenéis en la esquina superior de la izquierda, ¿no? En este sentido, ellos sobre todo, ¿qué es lo que hacen? Los ríos pues van excavando, también transportan, pero van excavando sobre los valles y los cañones, ¿vale? Y van formando lo que se conocen como los deltas, ¿de acuerdo? Y por último, en la esquina inferior derecha tendríamos lo que sería el hielo, ¿vale? El hielo puede provocar, nosotros conocemos diferentes formas de hielo, ¿no? Desde esto hasta lo que sería una montaña helada, y el hielo realmente lo que puede hacer es provocar la ruptura de la propia piedra. ¿De acuerdo? Entonces, si os dais cuenta, hay 4 tipos de agua, pero todas afectan al relieve de alguna forma. Además del agua, también tendríamos lo que es, el viento, ¿vale? El viento transporta partículas, ¿de acuerdo? Alrededor del aire. Entonces, eso puede hacer que se pulan o que se limen diferentes superficies, ¿de acuerdo? Otra también, aparte del agua y del viento, pues la vegetación. Fijaros, la vegetación excava normalmente con estas raíces, con estas y con las que no vemos, pero por lo menos para que fuese un poquito más visual. Excavan con sus raíces normalmente el interior de la tierra. Lo que pasa es que estas propias raíces incluso protegen también, ¿de acuerdo? Y la propia vegetación protege de la temperatura, por ejemplo, ¿vale? O de las inclemencias temporales. Y por último, la que nos quedaría por ver sería la temperatura, ¿vale? El hecho de que en un sitio haga mucho frío o haga mucho calor también va a hacer que, por ejemplo, si hace mucho calor, los espacios o las zonas terrosas se dilaten y en el caso de que haga frío, pues se contraigan. ¿De acuerdo? Bueno, y para terminar... Señorita, una cosita, unos ejemplos prácticos. El agua, cuando ponemos un tiesto en la terraza, se nos puede, lo vamos a ver, que se va a tener su deterioro, ¿vale? El viento ayer decían que en las dunas de Maspalomas había transportado, este tiempo que el hombre no ha estado pasando por allí, ha estado modificada esa duna. La vegetación la podemos ver en el Parque María Luisa, los árboles tan grandes que hay, la modificación que se puede dar. Y la temperatura lo que es cualquier
situación, lo que es los puentes, ¿no? La dilatación de los puentes, para que usted Eso vea es. que se pueden dar esos ejemplos en situaciones prácticas, ¿no? Eso es. Vamos, además en la propia ciudad, o sea que realmente esto nos afecta a todos. Por eso estábamos diciendo antes que esto no es una cosa que solo ocurra en el campo, sino que esto es una cosa que ocurre todos los días, diariamente, y que el agua sigue filtrando la piedra y el hielo sigue rompiendo las rocas. Es decir, que esto sigue pasando. Lo que pasa es que nosotros, como vivimos en construcciones prefabricadas, pues realmente esto como que no no lo vemos de diario ni nos afecta así tan diariamente, ¿no? Y bueno, para terminar, bueno, después de haber visto el relieve, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es el papel de los seres humanos, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos nosotros realmente en el relieve? Bueno, pues nosotros hacemos una acción queriendo o sin querer en cualquier tipo de relieve. Entonces, todos los continentes están afectados, por suerte o por desgracia, por nuestros actos, ¿no? Entonces, esta acción que hacen los seres humanos puede ser directa o indirecta. Por ejemplo, ¿cómo puede ser una acción directa en el relieve a partir del ser humano? Pues, por ejemplo, con la construcción, ¿vale? O con la explotación de recursos, ¿de acuerdo? Como por ejemplo lo que estamos viendo en la imagen. ¿Cómo puede ser una acción de los seres humanos indirecta? Pues, por ejemplo, con la deforestación, ¿de acuerdo? Es decir, con la tala de árboles. Nosotros lo hacemos por una necesidad de supervivencia, pero realmente, aunque lo hacemos indirectamente, estamos afectando de alguna forma a lo que sería el relieve que conocemos. ¿De acuerdo? Y por último, antes ya de terminar, pues sí que me gustaría que recordaseis, que esto lo vimos en clase, sí que me gustaría que recordaseis que hay una serie de formas del relieve que son importantísimas. Esto está sacado del libro y si os dais cuenta, nosotros estas nos las tuvimos que preparar. Recordad que empezábamos desde la montaña y la cordillera de montaña, ¿vale? Que era prácticamente lo mismo, una es una serie y otra es una única, hasta lo que vendría siendo el valle, la llanura, la meseta, el golfo, etcétera, 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 hasta que llegásemos, perdón, a la desembocadura con los cabos, archipiélagos, islas. ¿De acuerdo? Yo creo que es importante que recordéis estos ejemplos, ¿de acuerdo? Que les echéis un vistacillo y que los leáis, porque ahora cuando estéis haciendo el cuestionario, pues probablemente os preguntemos por un par de ellos. ¿De acuerdo? Así que bueno, don Jorge, pues ya hemos terminado de explicar. Simplemente añadir un poco una cosita. Yo le cuento Sí. siempre a mis alumnos de primero, cuando vemos esta situación, que el hombre cuando modifica, pues modifica sin saber que la naturaleza recuerda. Año 86-87, en Viesca, en los Pirineos, hubo una tormenta muy grande, había un camping que se había puesto encima de un río que se había tapado y la naturaleza recordó por dónde Claro, iba, arrolló el camping. Por lo claro. tanto, el hombre hace muchas veces situaciones que después la naturaleza busca por dónde tenía que pasar, ¿no? Ese Efectivamente, río. Simplemente efectivamente. ese. Y sobre esa diapositiva que usted está diciendo, es importante que veamos lo que es un cabo, lo que es un golfo. Es importante, una ría, que muchas veces no le echamos cuenta, pero veraneamos en Sanlúcar de Barrameda y no sabemos que estamos en una ría, en la salida del río Guadalquivir a lo que es el mar, ¿no? Pues Eso es. nada, pues esa era la puntualización, señorita. Pues don Jorge, ya hemos terminado, así que esta vez hemos sido rápidos y veloces. Sí, O sí, sea sí, que sí, sí. realmente, pues nada. Soy yo el que entretiene, señorita. Soy yo el que No, entretiene. que va, que va, que va. Al revés, siempre lo digo. Al final, lo anecdótico es lo que se queda. O sea que Muy es lo bien. importante. Pues Bueno, pues nada, chicos, nos vemos la semana siguiente, ¿de acuerdo? Bueno, ya lo hemos dicho, ¿no? Repasaremos los mapas en un par de semanas también, por si les queréis echar un vistacillo y queréis recordar. Y nada, que mucho ánimo con la semana, que vaya todo bien y bueno, pues nos vemos pronto. muy bien. Bueno, señorita, Nos vemos adiós. pronto. Adiós.